Hoy tenemos la Cena del Señor, la que cada mes se ministra como sacramento y ordenanza en la iglesia cristiana. Uno de los textos para ministrar la Cena del Señor corresponde precisamente a la sección que acabamos de leer. La primera carta a los Corintios, aquí en el capítulo 11, versículos 23 al versículo 26. Y se toma este pasaje en muchas ocasiones para dar a entender que toda iglesia, lo mismo que fue con los corintios, debe pensar un poco más allá acerca de lo que significa la cena, lo que significa ministrar la Cena del Señor como sacramento en la iglesia del Señor. Los corintios pensaban que la Cena del Señor era una comida más, que era una especie de convite al cual todos venían y participaban, pero no discernían, no tenían la claridad, no tenían el entendimiento, no hacían distinción, que era una ordenanza que iba más allá de simplemente comer y participar de un elemento. Y el problema no era solamente que comieran o bebieran, sino que lo hacían de una manera que contradecía por completo el significado de la Cena del Señor. Contradecían las mismas verdades del Evangelio que se contienen en este acto. Porque si algo distinguía a los corintios es que ellos generaban divisiones. Incluso a la hora de sus ágapes, una comida que se hacía en la iglesia, humillaban a los más pobres, demostraban egoísmo. Y eso está en contra del Evangelio, es incompatible con la unidad y el cuerpo de Cristo. Es así como Pablo ya en este capítulo 11 le recuerda que no es comer por comer y que si lo quieren hacer, pues que lo hagan en su casa. Eso lo encontramos en los versículos 17 en adelante. Deben hacerlo en sus casas. Que la reunión de la iglesia es un momento de comunión y que la unidad de la iglesia depende de la verdad del Evangelio contenida en la administración de la Cena del Señor. Mi objetivo en esta mañana, mis hermanos, es que ustedes de aquí en adelante tengan el entendimiento de lo que realmente significa la Cena del Señor. Que usted pueda, a la hora de tomar estos elementos, tomar el pan, a la hora de tomar la copa, usted realmente piense lo que significa si es un verdadero creyente. La Cena del Señor, o lo que llamaríamos la Pascua, se instaura en Éxodo capítulo 12 y tenemos que recordar esta parte que nos señala el libro del Éxodo. Para que Israel fuera liberado de la esclavitud allí en Egipto, el Señor dice que Israel debía tomar un cordero y que había de sacrificarlo en medio de las 2 tardes. Eso está en Éxodo capítulo 12. Y que se debía comer este cordero con panes sin levadura y que se debía acompañar con hierbas amargas. Y que se debía tomar la sangre de este cordero y ser puesta en los dinteles de las puertas donde vivían en las casas donde vivían los israelitas, para que cuando viniese la muerte, entonces ellos no fueran alcanzados al ver la sangre. A eso se llama la Pascua, que es exactamente lo que el Señor va a hacer en el mismo momento en que dice estas palabras, según los evangelios. Este texto nos va a recordar 3 grandes cosas. El texto que hemos leído de 1 Corintios 11, 23 al 26.
nos va a recordar tres grandes enseñanzas de lo que significa la cena del Señor, lo que significa como iglesia y lo que significa compartir estos elementos. Nos va a recordar, número uno, un recordatorio. La cena del Señor es un recordatorio a la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos recuerda la cena del Señor? Pues el texto nos dice enfáticamente, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que nos recuerda? Que el Señor murió por nuestros pecados, que el Señor murió por tus pecados, el Señor murió por tus pecados. Cada vez que tú tomas el pan en la mano, lo que debe venir a tu mente a la hora de comer es que el Señor Jesús murió por mis pecados, murió por nuestros pecados. El apóstol recibe esta enseñanza directamente del Señor. Para los corintios no era nuevo, porque el apóstol ya los había instruido acerca de esta enseñanza. Él les dice: a ustedes ya les fue presentado Cristo, porque Él murió y Él resucitó. Y ellos son llevados a que puedan recordar lo importante que significa la cena del Señor. No es una comida más, no es un ágape más, sino es un acto conmemorativo, solemne, que se nos recuerda que Jesús murió y que fue entregado por mis pecados. La cena como un acto hace parte de nuestra liturgia. Es una gráfica del Evangelio, nos ilustra el Evangelio. El pan ilustra o simboliza el cuerpo del Señor, la copa simboliza la ira de Dios y la sangre del Señor derramada por nosotros los pecadores. Esta enseñanza Pablo la recibe cuando nos dice allí en Gálatas capítulo 1 versículos 11 al 12: mas hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es así como la enseñanza y la instrucción acerca de la cena hace parte integral de la verdad del evangelio, hace parte integral de nuestra vida como cristianos, y el apóstol recibe esta enseñanza directamente del Señor. Pero volvamos al punto de su recordatorio. ¿Qué nos recuerda esta enseñanza? Que el Señor Jesús, nuestro Señor, el enviado, la provisión de Dios. La provisión de Dios es Cristo Jesús. Él dijo en el capítulo 6 de Juan: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre no volverá a tener hambre jamás. Quiere decir esta enseñanza que el Señor es la provisión de Dios. Es a quien Dios ha provisto para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero si miramos el texto un poco más en detalle, dice que el Señor Jesús, la noche, ¿cuál noche? La noche donde había que comenzar a hacer los preparativos del Cordero Pascual. Cristo en el libro del Éxodo se le conoce como el Cordero Pascual. En Juan capítulo 1 versículo 29 se nos dice que el bautista Juan, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Esta expresión nos indica que el Señor Jesús, la noche que fue entregado o la noche que fue traicionado, la palabra que se usa aquí es paradidomi, y esa palabra paradidomi significa que iba a ser juzgado, que iba a ser condenado, que iba a ser castigado, que iba a ser azotado, que iba a ser atormentado y que iba a ser condenado a muerte. Eso significa la palabra entregado, traicionado. Indica que el Señor iba a pasar un momento muy difícil, angustiante. La misma noche que el Señor fue entregado, entonces esa misma noche iba a ser juzgado, iba a ser condenado, iba a ser castigado, iba a ser azotado, iba a ser atormentado y condenado a muerte. Eso es lo que significa la expresión entregado. Cuando tú tomas el pan en tus manos, el acto que posterior a esta enseñanza vamos a hacer, cuando tú tomas el pan, debes traer a memoria la obra de Cristo Jesús. Tú debes traer a tu memoria lo que el Señor vivió. ¿Y qué vivió? Cuando tú tomas el pan, a tu mente tiene que venir lo que nos registra la Escritura, que el Señor fue azotado, que el Señor fue vituperado, que el Señor fue escarnecido, que sobre el Señor fue una corona de espinas, que el Señor tuvo que cargar una rústica y pesada cruz como un criminal, hasta finalmente ser llevado al monte Gólgota o al monte de la calavera, al monte Calvario, y como un criminal de la peor calaña fue expuesto públicamente, aún para que la multitud escarneciera sobre él. La misma noche que el Señor fue entregado, esa misma noche iba a atravesar estos momentos tan angustiantes, estos momentos tan difíciles, estos momentos horrendos. Cuando tú tomas el pan en tu mano, debe venir a tu mente que quien debió ser escarnecido, que quien debió ser burlado, que quien debió ser vituperado, quien debió cargar la cruz cruenta, pesada, rústica y ser expuesto como un criminal, eras tú, porque tú fuiste quien pecaste, tú fuiste quien hiciste maldad, tú fuiste quien transgrediste la ley del Señor, tú fuiste quien violaste el mandamiento. Eso debe venir a tu mente si es que eres un verdadero creyente y si es que tú eres un verdadero hijo de Dios. Entonces eso debe venir a tu mente en el mismo momento en que tú tomas el pan, porque el pecado que tú has hecho demandaba que alguien pagara la justicia que Dios demandaba, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eran los azotes? Se tomaban dos verdugos, uno de la nuca hacia abajo y el otro de la cintura hacia arriba, desde la parte de acá. Eso tiene un nombre: los lomos. Se ponía a la espalda, y el látigo romano de 2 metros tenía al final bolas de plomo y huesos de animales. Y en el mismo momento en que se aplicaba el latigazo, las bolas de plomo se incrustaban en el dorso de la persona, y al jalar arrancaba la piel. Así fue azotado el Señor. Los verdugos tomaban vinagre para que no sintieran ningún tipo de dolor por la víctima.
la noche que fue entregado el Señor, en la casa de Anás, un escriba le rompe el tabique con la caña. Los escribas eran izquierdos porque las lenguas madres, por lo menos el hebreo y el arameo, se escriben de derecha a izquierda. Por eso se sabe que fue zurdo y por eso se sabe que le rompió el tabique, que comenzó a chorrear el Señor sangre por acá. La noche que el Señor fue entregado, esa noche, nuestro Señor Jesucristo iba a ser escarnecido. Es más, estando en Getsemaní, de acuerdo a los relatos de los evangelios, se arrodilla y que dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, como tú. La ira de Dios estaba viniendo sobre el Hijo de Dios. Ahora encontramos tomar y comer. Si usted medita un poco en los verbos, ¿qué significa la palabra tomar? Es una orden, mis hermanos. Tomar y comer son dos verbos imperativos. Usted debe hacerlo. Usted debe cenar. Usted debe participar. Tomar y comer. Esto es mi cuerpo, es un símbolo. ¿Qué es el pan en la Biblia, mis hermanos? El pan es un símbolo que ilustra vida. Y quien come pan tiene vida. Ilustra el cuerpo del Señor, que ahora va a ser partido. El verbo original dice quebrado. Quebrado por los suyos. Partido. Y está haciendo referencia a la profecía de Isaías. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros, cual ovejas descarriadas, nos apartamos de él. Mas Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y esto nos lleva a entender, querida iglesia, amados hermanos, que el pecado fue muy, pero muy grave. Tan grave es que solo el Hijo de Dios podía pagar tal deuda. Y lo paga de una manera que para la historia es de lo más cruel y de lo más despiadado. Los romanos eran expertos en la crucifixión. La víctima agonizaba en dolor, un dolor inmenso, un dolor profundo. Pero aún lo que el Señor vive en Getsemaní todavía es más angustiante. Porque en Getsemaní el Señor comienza a sudar agua entremezclada con su sangre. Y esto solo sucede en una persona, en un ser humano, cuando a esta persona se le rompe el pericardio, es la membrana que envuelve el corazón, y se rompe por un dolor profundo de carácter moral. Cuando el Señor es atravesado para constatar si evidentemente había muerto y es atravesado, ¿qué salió? Agua. ¿Qué significa? Que el Señor ya había derramado toda su sangre para limpiarte a ti, limpiarme a mí, limpiar su iglesia, limpiar su pueblo de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras transgresiones, para limpiarnos. Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado.
¿Quién lo entregó? El Padre mismo, por amor a ti, por amor a nosotros. Hacer esto en memoria de mí significa que se nos recuerda que una y otra vez que participemos de este sacramento, nuestra mente tiene que traer a memoria y recordar las espinas que perforaron la frente del Señor, el látigo que desgarró su espalda, los clavos que perforaron sus manos y sus pies, la cruz pesada que Él llevó. Pero tenemos que ir más allá y es pensar en el amor que el Señor tuvo de ti. Cuando tomas el pan, a tu mente no solo tiene que venir todo este sacrificio, sino cuánto te ha amado Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuánto te amó Él. Romanos 8, versículos 30 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nos tiene que llevar a entender el amor de Cristo, tan profundo, tan sin límite, tan vasto en su amor, tan vasto en misericordia. Cuando tomamos ese pedazo de pan, recordamos que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo, su Hijo, el pecado de todos nosotros. Eso significa tomar el pan. ¿Tú tienes ese entendimiento cuando tomas el pan? O simplemente después que leemos el pasaje y decimos: perdónanos, Señor, y ¿es eso el entendimiento? Ahora, cuando tomamos la copa, ¿qué recordamos? ¿Qué dijo el Señor? Mateo 26, 39. Yendo un poco más adelante, ya estando en Getsemaní, se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo el Señor? Se hinca y pone su frente en el piso, y orando dice al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando tú tomas, ahora rato que tomas la copa, ¿qué entendemos por tomar la copa? La copa es el juicio, es la ira de Dios. La copa nos recuerda que la ira y el juicio de Dios era sobre ustedes, sobre mí. ¿Pero sobre quién fue? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Esta copa nos recuerda que es el nuevo pacto, un pacto que tiene un valor muy grande porque es en la sangre. En la antigüedad, para que dos personas pactaran, debían tomar un animal y cortarlo por mitad, y debía haber sangre como garantía de ese pacto. Cuando se nos dice que la copa nos muestra la ira de Dios, se nos indica que había de haber sangre para poder responder a ese pacto. Esta copa nos llama a nosotros como iglesias a entrar en una relación con Dios, a confiar en Él y así recibir el perdón. Y entramos a una comunión permanente, constante, al reconocer la obra de Jesús como sumo sacerdote y como Rey y Señor de nuestra vida. Cuando tú tomas la copa, estás diciendo que el Señor es tu Señor y que harás lo que Él diga, porque es una relación de pacto.
O sea, no es para hacer lo que yo quiero o hacer lo que yo estime con mi vida, sino que ahora tu vida debe vivir en obediencia y sumisión a Dios, a hacer lo que Él dice, a la forma que Él dice, como Él te lo dice, como Él te lo manda, porque estás en un pacto de redención. Y para que haya redención había que haber sangre, tenía que derramarse sangre. Eso usted lo encuentra en Génesis 15. Así que hablar de la copa es hablar de la obra expiatoria de Cristo. Y la palabra expiar significa limpiar. Era lo que el sumo sacerdote hacía en el capítulo 16 de Levítico. Se conoce como el día de Yom Kippur, el día de la expiación, donde se tomaban 2 machos cabríos y se sacrificaban. Uno se sacrificaba y se tomaba la sangre en un tazón, y esa sangre era llevada al lugar santísimo, y 7 veces tenía que esparcirse sobre la tapa que se llama el propiciatorio. Otro macho cabrío había que enviarse por el desierto, y eso significaba 2 cosas. Con el primer macho cabrío, que esa sangre limpiaba al pueblo de todo pecado. Y la otra, que el otro macho cabrío se perdía en el desierto, que indica que Dios nunca más se acordaría del pecado de su pueblo, porque ya fue saldado, ya fue pagado. Cuando tomamos la copa, está diciendo que el Señor llevó la ira, que el Señor llevó el juicio sobre sí, pero también que Dios nunca más se acordará de tus pecados, porque el Señor los clavó con Él en la cruz y derramó su sangre para ello. Cuando tú tomas la copa, estás diciendo que eres libre y que nadie tiene que señalarte, que nadie tiene que juzgarte, que nadie tiene que decirte que eres un pecador, porque el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Tomar la copa implica que la sangre del Señor nos limpia o nos ha limpiado de todo pecado. Dime, ¿qué pecado te acusa en esta mañana? Qué horrendo es tu pecado. Qué cosa tan grave que el Señor no haya pagado en la cruz del Calvario. A veces la iglesia no es libre porque no conocen realmente la obra del Señor. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto el recordatorio. Hagan esto las veces que fuere posible. El recordatorio. Veamos en segunda instancia el mandato. Haced esto en memoria de mí. Dios nos ha dado memoria. Es una de las capacidades, virtudes del ser humano, que lo distingue de las otras criaturas. Tenemos memoria para recordar, es decir, traer a nuestro presente cosas del pasado que tienen relevancia hoy mismo. Esto porque nos recuerda que comer pan y beber la copa significa disfrutar del compañerismo con Cristo y experimentar los beneficios de su muerte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando hablamos de sacro o sacramento, estamos diciendo que es algo consagrado, algo que se hace de manera solemne, para que usted recuerde, pero también como mandato para que usted lo practique, para que usted lo haga y pueda ver la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué algunos minimizan en este mandato la obra del Señor? ¿Cómo es minimizarlo? Creer que tú no eres digno de participar
del pan y de la copa. Es más, algunos llegan a conjeturar y llegan a decir, no, hoy no estoy como bien delante del Señor. Algunos pensamos y decimos, no, como que mejor me abstengo. Y cuando se le pasan los elementos, ¿qué dicen? No, mejor, no, dejémoslo para la próxima. Pues no conocemos aún la gracia del Señor. Si eres un verdadero creyente y has entendido que eres miembro de la iglesia, jamás pienses que vas a estar bien delante del Señor. Nunca pienses que necesitas estar limpio delante de Dios. Todo lo contrario, cada vez que recordamos la cena del Señor y la ministramos en la iglesia, solo es con una razón: recordarnos que siempre vamos a estar necesitados una y otra vez de Cristo Jesús. Que nos acercamos a Dios no porque estamos limpios, sino porque estamos sucios. Nos acercamos a Dios es porque somos pecadores, porque aún hay un pecado que nos sigue mortificando, aún hay un pecado que nos sigue punzando y necesitamos gracia y bendición de Dios, y la cena es para recordarnos esto, que el Evangelio no es mirándome a mí mismo, que el Evangelio es siempre mirar a Cristo, la provisión de Dios representada por un pan y por una copa. ¿O creen ustedes que yo estoy muy bien hoy delante del Señor por ser el pastor? No, mi hermano, no, mi hermana, no, mis hermanos. Cual pecador sigo siendo y estoy necesitado más y más de la gracia de Dios. Como también usted está necesitado y necesitada de la gracia de Dios. No vamos a estar bien todo el tiempo. Estamos en proceso. Estamos en esa ruta. Estamos en ese camino. Pero no significa que como cristianos ya somos producto terminado. Aún Dios ya hizo un trabajo muy grande y lo seguirá haciendo hasta el día de Jesucristo, porque fiel es el que comenzó la buena obra en nosotros y es poderoso para terminarla. Él la termina, no la terminamos nosotros. Por eso Él dejó su Espíritu en la iglesia, para que los asista en la debilidad, para que los asista en el pecado. Y si el pecado los alcanza, entonces tienen la esperanza de volverse a levantar y seguir en pos de aquel que les tomó para su gloria y su alabanza. No minimicemos el sacramento. Si nos miramos a nosotros en esta mañana, ¿quién de nosotros en esta semana no ha tenido malos pensamientos? Aún hoy, al levantarnos, ¿a quién de nosotros probablemente no se le salió algo indebido? ¿A quién de nosotros no de pronto hizo algo que no quería, pero lo hizo? Todos nosotros. Por eso venimos a la cena del Señor. El mandato es para que se hagan partícipes, no de la dignidad de nosotros, nos hagamos partícipes de la dignidad de Cristo Jesús. Él sí es digno. Nosotros estamos en ese proceso. El apóstol va a decir, mire, antes de, examínese, pruébese a sí mismo. Y en esa prueba lo que quiere decir el apóstol es, bueno, tú tienes la copa y el apóstol dice, pruébese. ¿Qué es probarse? Mira hacia adentro. Y en ese mirar hacia adentro, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Oh Señor, he pecado contra ti. No soy digno, Señor, pero este pan me recuerda que tú sí eres digno y participo. Eso es lo que significa pruébense a sí mismos. Ellos estaban confundiendo la cena con un acto
ágape más, con una comilona más. Y Él dice, no hagan eso, más bien examínense y pidan perdón a Dios por ello y participen de Cristo. Ese es el mandato, mis hermanos. Pero cuando nos acercamos aquí a estos elementos, hay tres realidades del pecado que también nos juegan una mala pasada, mis hermanos. Las tres realidades son la culpa, la vergüenza y el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo nos acobarda, el pecado acobarda y tenemos miedo de enfrentarlo. Pero el Señor lo enfrentó el pecado. Y el Señor no solo pagó nuestra culpa para que tú no sigas siendo más culpable. No solo el Señor pagó la vergüenza, sino que también Él nos dio de su Espíritu para tener valor y no tener miedo. Tres realidades del pecado: la vergüenza, la culpa y el miedo. Y eso también el Señor lo solucionó en la cruz del Calvario. La iglesia debe recordar siempre que es a través de ese sacramento que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es una obra gloriosa. Porque todo lo que yo soy, todo lo que yo haya hecho, aún lo que pueda llegar a ser, amados hermanos, ya está resuelto en Cristo Jesús. Cuán gloriosa es la obra del Señor. Cuán portentosa fue su muerte en la cruz. Cuán infinita fue su obra, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Siempre, si tú eres un hijo de Dios, tendrás abogado eterno. Alguien sale por ti frente al Padre eterno. Eso es mucha gracia, eso es mucha misericordia de Dios, eso es mucha abundancia de gracia. Y es lo que recordamos en la cena del Señor. En memoria de mí nos recuerda esto, que Él cumplió la justicia de Dios, cumplió las demandas de la ley. Y algo todavía más glorioso, que el Señor vivió por ti la vida que tú no puedes vivir. Que el Señor cumplió lo que tú no podías cumplir. Todo lo hizo el Señor por ti. Bendicen el nombre del Señor. Cuando el Señor nos habla a su iglesia, a ustedes, a mí, nos está diciendo, recuérdenlo. Cuando tú tomas el pan y la copa y la tienes en tu mano y cierras tus ojos para orar, está diciendo en forma práctica, mira, la madre que no has podido ser, eso está resuelto en la cruz del Calvario. O no han fallado como madres, sí. O como padres no hemos fallado, también. Como hijos fallamos, también hemos fallado. Como ancianos, como hermanos mayores, hemos fallado. Todos hemos fallado, hermanos. Pero cuando tomamos la copa, tomamos los elementos, estamos diciendo, pero yo no fallé. Yo cumplí y yo viví lo que ustedes no pueden vivir. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Esa es la buena nueva. No hay noticia más grata, no hay noticia más placentera en nuestra vida que escuchar que nuestro Señor Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Y algo adicional, mis hermanos, es que somos suyos. Como mi hermano Jairito lo decía en su ministración, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni angustias, ni tribulaciones, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni los potestades, nada nos podrá separar del amor de Él.
Del amor de Él, nada nos podrá separar. Eso recordamos siempre en la cena del Señor. Eso tiene que animarte a ti a venir y participar. Eso tiene que animarte a ti a venir y entregarte cada día más. Eso nos anima a seguir y no a echar hacia atrás. Y veamos en tercera instancia en esta mañana su anuncio, su recordatorio, su mandato y ahora su anuncio. Cuando tomas el pan, levantas la copa, hay una proclamación gloriosa, esperanzadora, una proclamación única. ¿Y cuál es esa proclamación? Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos diciendo que Él murió. Le estamos diciendo a quienes no son creyentes en la iglesia que el Señor murió, que el Señor resucitó y que un día vendrá. Cada vez que se celebra en la iglesia esta ordenanza, se anuncia que quienes son partícipes de ellos, se les indica que el Señor vuelve. Algo así como que la cena es como un megáfono, ¿verdad? ¿Conocen qué es un megáfono? Es como un parlante. La cena del Señor es nuestro megáfono espiritual. Con Él estamos gritándole al mundo que la muerte de Jesús fue un acto histórico, fue poderoso, fue lleno de gracia, que fue eterno. Y que estamos testificando que creemos en Él por el poder del Evangelio y que eso transforma nuestra vida. Estamos diciéndole al mundo que cuando tomamos la copa y tomamos el vino, que esa participación de Él transforma y cambia nuestra vida. Al mismo tiempo estamos anunciando otra cosa. No solo que Él viene y no solo que Él transforma, sino también estamos anunciando que la ira de Dios que Jesús recibió en su muerte en la cruz vendrá sobre todo aquel que ha rechazado el Evangelio. Cuando tomamos la copa, tomamos el pan y participamos, decimos, también un día Dios va a juzgar a la humanidad. Un día va a juzgar a aquel que está sin Cristo. Un día Él va a juzgar a aquel que rechazó el Evangelio. En contraste, cada vez que nos reunimos a esta común unión, tomamos estos dos elementos y estamos pregonando que el Señor volverá por nosotros. Cada vez que la iglesia se reúne alrededor de la mesa, estamos dando también testimonio. Así que si hay personas que aún no conocen a Jesús, este es un momento para que vean nuestra fe en acción, para que nosotros, conforme a esta participación, reafirmemos nuestra vida, reafirmemos nuestra comunión con Dios. Es decir, que si no estamos llevando la vida de oración, pues digamos, Señor, ayúdame, voy a tener más tiempo de oración. Señor, no estoy leyendo tu palabra, voy a leer más tu palabra. Voy a tratar de ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor madre, una mejor esposa. Eso es vida transformada, eso es lo que va a impactar. Y para eso es la cena, para recordarnos esto, mis hermanos. Pensemos una vez más, mis hermanos, en una pareja que se ama mucho, pero que temporalmente están separados. Y durante su separación se envían mensajes, se llaman y a veces se envían pequeños regalos que simbolizan su amor. Esos regalos no son el amor en sí, pero son recordatorios tangibles de la promesa que un día se reunirán nuevamente. Del mismo modo, la cena del Señor, ¿qué es?
Es una promesa que hoy nos recuerda que un día estaremos con Él para siempre. Es una promesa, es un recordatorio de que nuestra fe no ha sido en vano, porque el Señor ciertamente volverá y yo lo anhelo. Tanto es mi anhelo, hermanos, que quisiera que mi Señor viniera ya en este momento. Es mi deseo que mi Señor viniera en este momento, y entonces me rendiría a sus pies y le diría cuánto lo amo y cuánto lo extraño, aunque Él está aquí en su palabra, pero deseo verle. Eso me lo recuerda la cena del Señor, me lo recuerda cada domingo, hermanos. Cuán bueno es mi Señor, cuán bueno es mi Dios. Quisiera que el Señor viniese ya, y entonces toda esta pudredumbre de este mundo que vivimos ya no sería. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Tomar la cena, no solo miramos atrás la cruz, sino también la gloria venidera, mis hermanos. Nos recuerda que nuestra historia, como cantábamos con Dios, no termina aquí. Hay un futuro mejor, hay un futuro esperanzador, y es lo mejor. Esta esperanza debe inspirarnos a vivir vidas santas, hermanos. La cena es para recordarnos que ustedes son santos y que deben buscar la santidad, que ustedes deben ser santos. Su hogar debe ser santo, su hogar marital, su vida debe ser una vida santa, mis hermanos. Deben ser santos, porque el que murió fue santo, es santo y eternamente será santo. Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay gozo, hay dicha en vivir limpiamente, en vivir rectamente para con Dios. Eso nos recuerda la cena del Señor. Pero también, ¿a qué nos anima la cena del Señor? A compartir el mensaje del Evangelio, a hacer una presentación correcta del Evangelio, para presentar el Evangelio a mis hijos, a los míos, a los que viven conmigo. Es un recordatorio que en nosotros debe generar gratitud. Gratitud. Ustedes son personas agradecidas, pero cuánto más con nuestro Señor Jesucristo. Deben ser personas gratas con el Señor, pero al mismo tiempo personas humildes, sencillas. Nos recuerda que nuestra salvación fue un regalo. La salvación fue un regalo. No lo merecemos, pero el Señor lo dio. Se lo dio. Ahora le pregunto, ¿usted recibiría un buen regalo? ¿Recibiría usted un buen regalo, un regalazo? ¿O usted le diría, no lo recibo? Es el mejor regalo, hermanos. Es un regalazo. No hay otro regalo como este. El fruto de un amor incondicional cuando vivíamos vidas en desesperanza y lejos de Él. Queridos hermanos, la cena del Señor está en el contexto de una boda. Cuando un joven se acercaba para contraer matrimonio con la jovencita que a él le gustaba, él iba con su padre